diálogo que tengo con él. El día que pasa el evento, él me dice que quiere gente, quiere grupos, reuniendo a Rocha, y era un desayuno exclusivamente para ustedes y el diputado y el secretario de Seguridad Pública. No había que reclamarle mucho, tampoco había que elogiarle nada, simplemente era un acercamiento para tener un canal de comunicación con quien dirigirse cuando hubiera problemas entre ustedes y el gobierno del Estado. Era abrir esa puerta para que hubiera una comunicación fluida. Todavía en casa del diputado nos reunimos los tres y ahí le dije, oye, ¿la reunión para quién es? Dice, no, para el grupo de Rocha, no va a ir nadie más. Resulta que al otro día me habla Rocha a las 8 de la mañana y dice, no soy yo, somos todos. Y era simplemente para cobijar al secretario de Seguridad Pública, para decir que los transportistas estaban con él y que apoyaban. Yo le hablé y le dije, dicho que eso no es la idea. O sea, engañar a la gente, pues tampoco se vale. O en su momento haberle dicho a ustedes si estaban de acuerdo, pero era antes de entrar a esa reunión. Entonces nunca entró, porque a mí me consulta y me dice, ¿qué hago? Y aquí está el diálogo. Me dice José Ramón, buenos días, muy mal tu recomendado Rocha, hizo su capricho y se fueron del lugar. Ya me hizo quedar mal, el que engañó fue él, y aquí está el teléfono celular de José Ramón Gutiérrez de Vegas. Pero bajo ese esquema de mentiras no se puede trabajar. Aquí lo que se quería era darle un respaldo al secretario, que al otro día los periódicos dijeran que bueno, pues ya estaba, ¿está grabando? El otro día dijeran que el sector transporte respaldaba las acciones del secretario de Seguridad Pública.